Bienvenidos a la serie 2017 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y el día de hoy les vamos a presentar una mesa de reflexión y de análisis sobre las elecciones en Francia, la primera vuelta electoral que tendrá lugar el próximo 23 de abril, una jornada clave para Europa y para el mundo que está poniendo nervioso a todo el establishment internacional. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña Lorenzo Lazo Margain. Él es director de Alemán, Velasco y Asociados y un experto en temas internacionales. Lorenzo, gracias por estar con nosotros. Reina, muchas gracias por la invitación. Buenas. Brenda Estefan, ella es analista internacional. Brenda, gracias por acompañarnos. Gracias, Rina. Al igual que Luis Eduardo Medina, él es presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Luis Eduardo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Rina. El sistema político francés gravita en torno a diferentes opciones ideológicas. En un momento de inseguridad económica, de terrorismo yihadista y de la crisis de migrantes y de refugiados, es que los partidos políticos buscan capitalizar el voto del miedo, del descontento y del malestar generalizado. Por otro lado, no hay que perder de vista que François Hollande pues generó una enorme desilusión en los franceses que ha generado también pues la crisis del Partido Socialista, una crisis que también se puede tocar con esta candidatura de Benoît Hamon, que de alguna manera tiene una intención del voto entre el 12 y el 13%, una de las peores en las últimas décadas. Por otro lado, no hay que olvidar que Emmanuel Macron, también miembro del Partido Socialista en un momento, pues ahora se presenta como esta figura renovada, fresca y como un candidato independiente. Lorenzo, después del Brexit y de esta furia populista que llegó en Estados Unidos y que está comandada por Donald Trump, la próxima cita que le está quitando el sueño a la política internacional son las elecciones en Francia. Unas elecciones sintomáticas porque no solamente se está jugando el futuro de Francia, sino también el futuro y el destino de la Unión Europea. No, tienes toda la razón. Yo creo que aquí lo que estamos analizando me gustaría verlo en tres dimensiones de entrada, ¿no? Tres panoramas. Uno, el hecho de que Francia es un referente democrático, es un referente ideológico y es un referente político. Y en este sistema, para México, es muy importante ver siempre esta dimensión de México fuera de México y de manera trascendente México fuera de los Estados Unidos. De esta manera podemos tener en Francia un elemento de inspiración, referencia y sobre todo de análisis de los debates que son los temas, no solamente del debate que trae Europa, sino el debate que yo diría en cierta manera de la civilización contemporánea en Occidente. Estamos viendo problemas no solo de pertenencia regional, en el caso de la Unión Europea, no solo de temas ideológicos, religiosos, étnicos y raciales, sino también estamos buscando el modelo político del siglo XXI que muchas democracias nos están demostrando que tienen una fragilidad interna sistemática precisamente porque no han logrado consolidar un proyecto de esta nueva era de la digitalización, de la competencia instantánea y de la búsqueda de un modelo de menos jerarquía vertical y más estructura horizontal entre gobierno y gobernados. Así es, efectivamente, esta gobernanza que de alguna manera pues hay un gran enojo, un enorme malestar de los ciudadanos franceses frente al establishment. Pero a ver, Brenda, ¿cómo estás viendo todos estos temas de los que habla Lorenzo, la cuestión de los debates? En esta jornada electoral, es decir, en un momento de urnas, en un momento en donde se va a depositar los votos, están jugando los temas de política exterior, es decir, el Frexit, esta posibilidad o esta propuesta que tiene Marine Le Pen de que Francia abandone la Unión Europea y la OTAN. Esto sí juega en este momento electoral, porque lo que hemos visto a lo largo de las elecciones es que estos temas pues no tienen un gran impacto. Yo diría, primero, tres elementos que coinciden en el crecimiento de estas extremas derechas o movimientos nacionalistas, populistas en el mundo occidental. Primero, el hartazgo de los políticos tradicionales, la propuesta anti-status quo. Segundo, el cansancio o el miedo más bien de los ciudadanos a perder su empleo, dado la automatización, el crecimiento de la productividad, la robotización que ha disminuido el número de los empleos en las zonas industriales. Y un tercer elemento,
este sentimiento quizás negativo en ocasiones a la creciente población inmigrante en los países. Estos tres fenómenos que generan tierra fértil para que crezcan estos discursos nativistas, chauvinistas incluso a veces, y que, como decías tú, preocupan a la comunidad internacional. En el caso de Francia muy particular, señales claras de que la sociedad está cansada de los políticos tradicionales. Vemos cómo en las primarias del Partido de los Republicanos en noviembre, el expresidente Sarkozy es derrotado, el ex primer ministro Alain Juppé es derrotado, como en las primarias del Partido Socialista el ex primer ministro también es derrotado, y si se hubiera presentado François Hollande, que decide de manera inédita desde el establecimiento de la Quinta República, un presidente de Francia, no presentarse a la reelección, si se hubiera presentado seguramente hubiera sido derrotado desde las primeras. Esto ha dejado a Francia con un grupo de candidatos que hace un año no se veían en el escenario y que quizás no son los escenarios, los candidatos tradicionales de la política francesa. Luis Eduardo, ¿cómo estás pulsando esta cita electoral clave en Francia? A ver, yo creo que un poco en la idea de verlo en varias dimensiones tenemos que pensar de Francia para Europa, de Francia para el mundo y de Francia para México, debido a que estamos relacionados con nosotros. A ver, de Francia para Francia. Lo que es cierto es que hay un revival y un regreso a ciertos elementos y brotes de nacionalismo y de identidad regional, que, hombre, diríamos, es el viejo y famoso argumento de Marx sobre los Bonaparte. Al final del día, una Francia rural, agrícola, que está buscando una salvación justo por el tema de los empleos y de la migración. Eso, la verdad, es que es una muy mala lectura de lo que está pasando en el mundo. Sí. El ejemplo, yo diga, ni siquiera es el Brexit, el ejemplo es en Colombia, donde se votó en el referéndum por el no a la paz después de lo que sucedió. Aunque claro, recientemente tenemos que ponerlo en positivo por la entrega de armas de ETA en el caso del caso español, un poco para descomprimir también la presión de la elección francesa. Luego, de Francia para Europa, el problema es que el proyecto europeísta, desde la votación del no a la Constitución de Europa hace ya varios años, está en un bache, y esta elección francesa demuestra que el bache no fue temporal o, como los políticos en aquel momento le dijeron, era un impasse. La realidad es que no, hay férreas de resistencias desde los ámbitos nacionales para poder profundizar la parte del proyecto identitario de la Unión. Ese es un gran problema porque en buena medida se supone que esa era la gobernanza regional del siglo XXI, establecer mecanismos de identidades regionales. Diríamos, es lo mismo que está pasando con México y de lo que en su momento implicó el Telecán. De Francia para el mundo, buena parte de lo que bien señalaba Lorenzo, que tiene que ver con el argumento ideológico y el argumento político, era libertad, igualdad y fraternidad. Perdón, si vemos todos los elementos de postulación, a lo sumo nos quedamos con libertad, porque lo de igualdad es no, y lo de fraternidad es muchísimo menos. Justo esta idea xenófoba, excluyente y expulsora, que de nuevo México lo está viviendo, es parte del planteamiento que por lo menos la mitad de los candidatos franceses de este pool inédito de candidaturas está presentando. Y de Francia para México, lo que es cierto es que hay que reconstruir una relación para podernos fincar en Europa. Y esa relación, en el caso mexicano, mucho tiempo pasó por Francia y por España. Ahora resulta que ni siquiera estamos teniendo un interlocutor, porque lo que es verdad es que el modelo de integración regional, ya sea en Sudamérica, en Norteamérica o en el caso europeo, están empezando a hacer agua. Y el del Transpacífico, después de la salida de Estados Unidos por la decisión de Donald Trump, difícilmente vamos a poder verlo. En síntesis, la gobernanza, que fue la aplicación regional para el siglo XXI, está haciendo agua por todos lados, ¿no? Y el caso francés, con las intenciones de voto, es lo que muestran clarito alrededor de quienes serían eventualmente los competidores en segunda vuelta. Hija de Jean-Marie Le Pen, el candidato que perdió las elecciones en Francia en el año 2002 frente a Jacques Chirac, Marine ha podido elevar la popularidad del Frente Nacional francés hasta pudiéndolo convertir en una opción vencedora en las elecciones francesas de este año 2017. Reforzar la seguridad, cerrar fronteras, separar a Francia de la Unión Europea y despedirse de la OTAN son los ingredientes de esta campaña electoral que ha orquestado esta figura xenófoba, eurófoba y también antieuropea.
Y después del Brexit o de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y de la llegada del populismo en Estados Unidos, Marine Le Pen puede pasar a la segunda vuelta electoral y con ello poder convertir su propuesta política en ganadora, tomando en cuenta también el desempeño del voto oculto y de los indecisos. Habrá que estar pendientes. También está todo el tema de la supremacía blanca, ¿no? O sea, es decir, esta propuesta de Marine Le Pen que de alguna manera comulga también con las propuestas de Geert Wilders en Holanda, ¿no? Tuvimos elecciones el pasado 15 de marzo, y también esta propuesta, ¿no?, de Make White America Again del mismo Donald Trump en Estados Unidos. O sea, tenemos todo el tema de la supremacía blanca, todo el tema de la identidad, ¿no?, de recuperar la identidad, y por otro lado todo este tema de antiglobalización que también está buscando capitalizar los votos de los inconformes. Lorenzo. Pues sí, es la gran revisión del proyecto continental europeo. Es decir, la idea de la Unión Europea en crisis, no solamente por la parte económica, de esta codependencia o sobredependencia de la zona euro entre sí y de la zona extraeuro perdiendo competitividad, es decir, Europa perdiendo competitividad con el resto de las regiones económicas, Asia, América. Y por otra parte, el hecho de que esto se refleja también, como decía Brenda, en la vida social. Aquí lo que estamos viendo es una situación, y el discurso de Marine Le Pen en su momento es muy trascendente y muy llegador a la fibra sensible de la psique francesa, porque dice: nuestra civilización no es nuestra identidad ni nuestra nacionalidad. Ella se define como que Francia es una civilización. Dice, está en riesgo, y en 2 generaciones en esta parte del mundo no se va a hablar ni francés. Entonces, este proceso de penetración del Islam ya como grupo religioso, ideológico, étnico, racial en el centro de Europa, está teniendo un elemento de fibra sensible que está disparando este esquema xenofóbico a un nivel a ultranza. Segundo, la Francia de Vichy. La Francia de Vichy sigue vigente. Es decir, la Francia que vio al nazismo y le abrió las puertas y convivió con él, más de medio siglo después, está latente en el ADN social de una buena parte de la población francesa. Y esto, además, está representado en la estructura de lo que viene en Europa. Si el Brexit deja cojo a la Unión Europea sin la Gran Bretaña, también las elecciones que vienen en Alemania, con donde corremos el riesgo de que la señora Merkel no se reelija, puede dejar un escenario de aislamiento, no solamente de carácter político y económico y de Frexit y Alexit o Italexit o los que vengan, sino el hecho de que la estructura de la visión integradora está siendo fragmentada precisamente por este tipo de visiones de clientelas locales. Claro. Ahora, a ver, este tema del Frexit, ¿es posible un abandono de Francia de la Unión Europea? Porque también hay que decirlo, se le complicaría muchísimo a Marine Le Pen de resultar ganadora. Un Frexit se tendría que dar con mayorías legislativas, ¿no?, en el Parlamento, y bueno, pues es importante comentar que a partir de estas elecciones también se celebran elecciones legislativas en junio. A ver si me permites, no, y Anne-Marie Le Pen lo tiene muy claro, va a convocar un referéndum en 2 años, no, la ruta de la salida es el compromiso número 33. De los que 144. Pero sí requiere la aprobación del Congreso, No, es que no es un sistema parlamentario. A ver, Francia es una sistema república semipresidencial. presidencial. Y la confirmación, ratificación o revocación de la Constitución es por referéndum. Digo, en realidad es el gran invento de Duverger después de la Quinta República. Podría haber el debate como en Gran Bretaña si pasa al Parlamento, pero en estricto sentido, el no a la Constitución Europea, ya no nos acordamos tal vez de hace 10 años, fue por referéndum. Las cámaras lo habían aprobado, el Senado con una exigua mayoría, pero la Asamblea Nacional lo había aprobado con una amplia mayoría, y sin embargo se tuvo que convocar el referéndum porque es parte de la Constitución intangible francesa, y perdió la ratificación de la Constitución Europea por poquito, pero perdió, fue la gran derrota de Chirac. Así es que no, en estricto sentido, Anne-Marie Le Pen en el compromiso lo tiene claro. En 2 años sí tenemos un referéndum para renovar las instituciones públicas francesas. Y al ratito les digo que más quiere cambiar, que eso, diríamos, para Europa sería lo más triste, pero en realidad también quiere cambiar parte de la estructura institucional francesa. Bueno, pues vamos a un corte. Cuando regresemos seguiremos analizando las elecciones en Francia. Volvemos.
Estamos de vuelta en esta mesa de análisis sobre elecciones en Francia. Luis Eduardo, tomando en cuenta tu área de expertise en materia electoral, platícanos un poco de este sistema político en Francia, ¿no? Tenemos un sistema semipresidencialista que no es parlamentario, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las claves políticas y electorales que no podemos esquivar? A ver, la primera, al ser un sistema semipresidencial, se elige, como en México, al presidente de la República de manera directa por el voto casi universal de los ciudadanos, que son los ciudadanos franceses mayores de 18 años, tanto en la zona continental como en la parte de fuera del continente europeo. Ahora, pero él es el jefe del Estado o la jefa del Estado de ser una mujer. Por separado, y en una elección distinta, que en esta ocasión va a ser hasta el verano, se elige la parte del poder legislativo. ¿Por qué es importante? Porque lo que tiene Francia como tal, y que fue la invención de la Quinta República, es una jefatura de gobierno, un primer ministro que se elige distinto, por separado, que no lo votan los ciudadanos, sino que lo votan los diputados. ¿Esto qué quiere decir? Y es un término que inventaron los franceses también, el de la cohabitación. Puede haber un presidente, presidenta de un partido político X, y el jefe de gobierno, primer ministro, electo por los diputados de un partido Y. Y eso implica cohabitar, tener que compartir el poder. Como está explicado desde toda la teoría institucional, si el presidente y su partido tienen la mayoría en la asamblea, en realidad opera como un régimen casi presidencial, claro, porque el primer ministro será de su mismo partido y casi se convierte en otro ministro más. Caso contrario, si el primer ministro es de un partido distinto al del presidente, como ya ha sucedido en varias ocasiones, el primer ministro se convierte en la figura política relevante, en la política fuerte sobre el asunto. El tema es que ahora la elección de este año va a ser en abril la primera vuelta y una eventual segunda vuelta en las primeras semanas de mayo para el cargo ejecutivo presidencial, y por el otro lado tenemos en junio, en el verano, la elección legislativa, de donde surge la Asamblea Nacional y saldrá eventualmente el primer o primera ministra. Adicionalmente, eso hay que decir que es un sistema electoral de mayoría absoluta en un primer momento, que luego se convierte en mayoría relativa. Eso implica que en la primera vuelta tiene que ganar con la mitad más uno de los votos para evitar la segunda vuelta. 50 más 1. No, eso no ha sucedido. Ha habido regularmente segunda vuelta. En la segunda vuelta gana quien obtiene la mayor cantidad de votos, y ahí participan o participarán los dos candidatos o candidatas con la mayor cantidad de votos de la primera vuelta. En la segunda ya la definición es por un voto de ser necesario. En el caso legislativo es distinto, también hay primera y segunda vuelta, nada más que obedece que hay que tener un porcentaje mínimo para pasar a la segunda vuelta. Claro. Es el 12.5% de los votos. Normalmente en los distritos franceses, como en el caso mexicano, que también son distritos de mayoría, normalmente compiten 3 o hasta 4 candidatos por la distribución de los votos. Con lo cual, al final, segunda vuelta se convierte en una vuelta no de 2, sino a veces o cuatripartita. Claro. Con escisiones y divisiones, ¿no? Los partidos grandes son los que ganan normalmente, y ahí terminó las elecciones legislativas, y esa ha sido la historia hasta el día de hoy. Claro. Eso quien pasa de cintura a junio. Ahora, efectivamente, bueno, hablamos de la primera y de la segunda vuelta electoral. Digo, regresando un poco al tema de los candidatos y de los debates, Marine Le Pen, digo, se puede colar a la segunda vuelta electoral, y con ello, pues el Frente Nacional francés pudiera tener realmente la posibilidad de convertirse, ¿no?, en un partido victorioso. Ahora, ¿le podrá pasar a Marine Le Pen lo que le pasó al padre, ¿no?, hace 15 años, en el 2002, cuando de alguna manera Jean-Marie Le Pen pierde frente a Jacques Chirac? ¿Cómo estás viendo todo el juego, Brenda, de Marine Le Pen en Francia? El pase a la segunda vuelta de Marine Le Pen puede ser diferente al de su padre, porque cuando su padre pasó a la segunda vuelta, pasó en segundo lugar con el 17% de las preferencias. Todo pareciera indicar, de acuerdo a las encuestas, que Marine Le Pen podría pasar en primer lugar a la segunda vuelta. No solamente se puede colar, sino que puede pasar en primer lugar a la segunda vuelta, porque está ligeramente arriba en las encuestas. Macron, y sabemos, ¿no? Sabemos que hay mucha gente que no revela su verdadera preferencia electoral cuando se trata de partidos de extrema derecha. Podría quedar en primer lugar, y en este sentido sería inédito. Otra cuestión inédita, Rina, el tema de que
desde el establecimiento de la Quinta República en Francia, siempre han ganado las elecciones, ya sea el Partido Socialista o los republicanos. Pareciera que por primera vez pudieran llegar a la segunda vuelta candidatos que no pertenecen ni a uno ni al otro partido. Es decir, Emmanuel Macron, que crea su propio movimiento en 2016, el famoso En Marche, o el movimiento, Marine Le Pen, heredera, líder del Frente Nacional, digamos que cuando su padre deja el Frente Nacional, ella toma el liderazgo político de la extrema derecha en Francia. Y pudiera ser que esta combinación fuera la que llegara a la segunda vuelta. Hay otra sorpresa. El Partido Socialista, que es el partido actualmente en el gobierno, el partido de François Hollande, trae niveles bajísimos de preferencia electoral. Pareciera que Benoît Hamon anda por el 10% de intención de votos. Muy debajo, incluso por debajo de Mélenchon, que trae 15%, que es la extrema izquierda. Entonces, hay quienes apuntan en la izquierda a poder lograr una coalición de Mélenchon con Hamon que pudiera llevarlos a la segunda vuelta, pero no hay voluntad, pareciera, de Hamon para ligarse. Y por último, Rina, apuntar que el tema central del debate a lo largo de la campaña han sido los escándalos de François Fillon. Sí, claro. Los escándalos de corrupción, sí, como sabemos, el empleo de Penélope halladora Gate. de Penélope, 900,000 euros que se le habría pagado a su esposa desde su oficina, y son empleos ficticios, sí, como se dice en Francia, y esto ha generado un enorme debate respecto a la calidad ética de los gobernantes, claro, en Francia. A ver, permíteme desgranar o disgregar, ¿no?, a estos candidatos que Brenda nos propone, nos pone sobre la mesa. Empecemos con Emmanuel Macron. Realmente es un candidato independiente, pero bueno, él también fue miembro del Partido Socialista, es decir, no podemos decir que es un outsider, ¿no? Sin embargo, lo que él sí está haciendo es cuidándose mucho, ¿no?, de no identificarse con el Partido Socialista, o sea, es decir, no soy de izquierda, no soy de derecha, ¿no? O sea, está bailando en estas ambivalencias y realmente le habla directamente con un discurso a la ciudadanía, ¿no? Es decir, como no pone por delante los partidos políticos, sino genera un lazo directo con la ciudadanía. Y eso puede ser, por así decirlo, pues un capital muy interesante, Lorenzo, que está dándole rentabilidad política a Macron. Macron, aquí lo que es muy interesante de Macron es la edad, 39 años. Y señalo la edad porque tradicionalmente, a partir de la Quinta República, la construcción de una candidatura de jefe de Estado en Francia se llevaba a lo largo de décadas. Los personajes que conocemos que han llegado a los primeros niveles de orden político, de gobierno o de Estado en Francia, desde De Gaulle, tienen más de 10 años de carrera pública, más de esta criba de análisis y de desgaste político. Y en este caso Macron tiene 39 años, tiene un antecedente en el gobierno de Hollande y es de la diáspora del gobierno de Hollande con Hamon, ¿no? Los dos vienen de ese gabinete con distintos tonos de izquierda. La sorpresa que está dando en este caso Macron es interesante, sobre todo por la frescura tanto de la candidatura en el carácter personal, como también en el proyecto político económico que lleva, ¿no? Yo lo veo ahí no tan radical de izquierda, sino lo veo hasta en la parte económica, con cierto elemento de mesura, muy integrado a una estructura de estabilidad económica, macroeconómica fundamental de Francia. Por otro lado, ves que la posición que traen estos candidatos por primera vez nos abre un abanico muy amplio de opciones. Sí. Y esto implica que hay un proceso de desgaste, no solamente entre los candidatos entre sí, sino también de cansancio del electorado. Porque para el electorado una oferta tan amplia de candidatos es una oferta que tiende mucho a la confusión. Sabemos que el político es un político profesional, pero el ciudadano no es un votante profesional. Muchos de ellos son votantes de primera vuelta y esta nueva generación que viene en Francia también viene con un revisionismo ideológico y económico muy fuerte. A ver, hay que regresar un par de puntos, me parece, de los que plantean bien Brenda y Lorenzo. El primero, efectivamente, la edad de Macron es todo un dato. Cuando fue electo Sarkozy, era el rápido, Speed Sarkozy. Sí. Y el Speed era un hombre frisando los 50 años. Yo era cuarentón en aquel entonces y ya parecía muy joven. Macron es un hombre que apenas está frisando los 40 años. Ese es todo un tema
cambio generacional y hasta de cambio epocal, seguramente articulado mucho por lo que ahora son las nuevas tecnologías, la parte de la educación, incluso un puntito que él en la educación pretende, que es sustituir todo el Erasmus, ¿no? Todos los créditos transfer que hay en el caso europeo. En fin, algo nos está indicando esa parte. Y segundo, lo que bien señalaba Brenda, de la diferencia entre la hija y el padre, ¿no? Para decirlo de manera rápida. Es cierto, el padre pasó en aquella ocasión a duras penitas, rebasando por poquito a los socialistas en aquel momento, y después, pues en una segunda vuelta sencilla casi para Chirac, pierde de calle, ¿no? Ahora, lo que es cierto, y yo diría, es que ninguno de los dos son unos outsiders. O sea, porque también Anne-Marie Le Pen tiene una historia ya como política y como tal. O sea, diríamos, seguramente son distintos en el sentido de que no tienen la misma trayectoria de los clásicos candidatos del Partido Socialista. Sí, de partidos tradicionales, claro. Así es, pero de outsiders no tiene nada. Y eso que en Movimiento sea independiente, eso me queda claro a partir del registro legal que así está planteado, pero en el estricto sentido no lo es, porque al final del día son estructuras que están construidas con un raigambre histórico. El dato más relevante del movimiento es que el último corte ellos mismos estaban reportando que tenían casi 200,000 afiliados, cuando el Frente Nacional, que es un partido de 72, minúsculo en aquel momento, pero en crecimiento constante, reporta 85,000 militantes. O sea, claro, diríamos, tiene una estructura distinta, y ahí es lo último que diría al respecto. La estructura electoral que tienen los dos partidos son muy diferentes. Y el tema de la segunda vuelta, más allá de los alineamientos ideológicos que pueden darse hacia la izquierda o hacia la derecha, va a tener que ver con cuál va a ser la estructura que se va a plantear. Si discutimos la parte de las propuestas de campaña, efectivamente hay muchas cosas de Macron que están en este baile. De hecho, los propios analistas lo ponen muy difícil, porque si lo ponen un poquito más a la izquierda, un poquito claro, más a la derecha, es como complicado, casi depende de las uses, ¿no? Claro, de la temática para ver dónde va. Además, tardó también en definirse como un candidato proeuropeo, ¿no? O sea, tampoco tomaba... Ahora es el único abiertamente proeuropeo. Sí, pero lo dijo después de un tiempo, ¿no? Sí. Como viene todo el dilema, ¿no? Del Frexit, o sea, también se cuidó muchísimo, ¿no? De no tocar puntos que pudieran ser sensibles, ¿no? Sí. Y que eso le diera un elemento diferente. De hecho, es el único que habla de integración. Y ahí sí es un poco en la ambigua, ¿integración de qué? Porque en otro lado dice, hay que apostar a que más personas hablen francés, lo cual me parecerá muy bien o muy mal, es independiente, pero ¿integración a qué? Y es lo que todavía no termina de definir. Esa ambigüedad fue en buena medida la que tamizó las campañas y que estuvieron más bien encubiertas por escándalos de otro estilo, ¿no? No, y bueno, las grandes críticas a Macron es que, bueno, tiene propuestas, pero todavía no está definido los cómo, ¿no? O sea, realmente. Ahora, la candidatura de Emmanuel Macron, y Emmanuel Macron como figura política, es sumamente interesante. Yo creo que es uno de los políticos menos convencionales que estamos viendo en la escena política global. No solamente por su indefinición, digamos, él mismo ha dicho, yo no soy el candidato de la izquierda o de la derecha, soy el candidato de la Francia, soy el candidato de hacia adelante, ¿no? Y creo que eso marca una diferencia del debate político tradicional francés y global, de izquierda o derecha, y lo sitúa más en un debate que en esta elección francesa ha sido más en el nacionalismo versus el candidato un poco más pro globalización, por así decirlo. Y en ese sentido, las grandes ciudades, las ciudades cosmopolitas en Francia, se han identificado más con un candidato como Emmanuel Macron, porque están cómodas con la globalización. Sin embargo, lo que se ha dado en llamar en Francia la Francia periférica, es decir, esta Francia rural, que está un poco... La más nativista, ¿no? Localista. Donde se han perdido más empleos, etcétera, es la Francia que se ve más identificada con el Frente Nacional y con Marine Le Pen. Y en el sentido de Emmanuel Macron, también resaltar un par de cosas. Un personaje que, si bien tiene 39 años, estuvo como banquero en Rothschild, después fue ministro de Finanzas siendo muy joven en el gobierno de François Hollande, un personaje muy controversial porque siendo ministro de un gobierno socialista, incluso en una revuelta ahí social, se le acerca un joven a cuestionar la reforma al sistema de trabajo y él dice, lo único que necesitas para comprar un traje como esto es trabajar.
e invita constantemente a los jóvenes a que sean millonarios, a que sean generadores de riqueza. Entonces, un personaje que, si bien tiene ligas con la izquierda, tiene declaraciones como esta y se ha vuelto muy controversial. Y además, un detalle ahí curioso, está casado con una mujer 24 años mayor que él, quien era su maestra de drama en la escuela. Y eso él lo rescata en esta autobiografía que hace, que se llama La Revolución, donde él dice que prueba de que él no se adhiere a las concepciones tradicionales de su matrimonio con esta mujer, y ella habla de que él es una persona que rompe esquemas y que en ese sentido lo que quiere es la reconstrucción de la Francia. Él habla de reconstruir al país. Con una personalidad tibia y poco carismática es que François Hollande se despide del Palacio del Elíseo con poco respaldo social y ciudadano. Se trata o se le conoce como el presidente más impopular de la Quinta República, un sello que le impidió buscar una reelección consecutiva y que le abrió la puerta al desfonde del Partido Socialista, al realce del Frente Nacional francés, pero también al ascenso meteórico del banquero y candidato independiente Emmanuel Macron. Fue el crecimiento económico mediocre y poco sostenido, junto con una caída muy marginal en la tasa del desempleo, además de una reforma laboral que no gustó, que se generaron grietas y divisiones en la élite política francesa. Ahora, todo este tema me parece fundamental, el desfonde del Partido Socialista, ¿no? Estamos viendo que estas elecciones en Francia se inscriben en la crisis del socialismo europeo, ¿no? Digo, veamos lo que pasó con el Partido Laborista, ¿no? En las elecciones en Países Bajos, ¿no? En unas elecciones anticipadas del 2010, luego las elecciones del 2012, realmente, mientras que eran la segunda fuerza electoral, ahora en 2017 se van al 7º lugar. Entonces, ¿qué estamos viendo con el Partido Socialista, ¿no? Además tenemos un Benoît Hamon, que es el candidato que está proponiendo ahora este tema del ingreso básico universal, pero que tampoco le está trayendo la confianza al Partido Socialista. Lorenzo, ¿cómo estás viendo todo nuevamente, toda esta maraña, ¿no? Es necesario entender que para la estructura que está generando el nuevo milenio se necesita un proyecto político ideológico también renovado. Y no podemos pensar, ni allá ni acá, que se pueden ganar las elecciones de mañana con los sistemas políticos y las prácticas políticas de ayer. Desde la práctica del acarreo, para acabar con eso, ¿no? que se me hace totalmente obsoleto y manipulador. Yo creo que lo que estamos viendo en el caso de la izquierda francesa no solamente es un problema de ideología y de geometría política, es un problema de proceso. Tenemos ciudadanos insatisfechos porque la velocidad a la cual el ciudadano ahora, en esta sociedad digital, que es la sociedad de la satisfacción instantánea, no está teniendo la sociedad la satisfacción instantánea porque los gobiernos no están en la capacidad de producir los orígenes o los objetivos que ofrecieron. Segundo, viene un problema de desgaste y de insatisfacción por desgaste. Y tercero, un esquema de alternancia como opción, no como una oferta real, sino como una situación de desgaste, que dicen, pues vamos a buscar el experimento de la opción. Aquí el problema es que el experimento puede ser fatal. Si el experimento se va a la derecha radical de Le Pen o se va a la izquierda radical de Mélenchon, tenemos dos elementos que pueden ser autodestructivos para Francia. ¿Y por qué lo digo? Porque Francia no es solamente el modelo económico y el modelo político interno, es también su lugar y su asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es la en quinta el G8, economía en el G20 y en la OTAN. Y es finalmente un elemento de equilibrio en los procesos de crisis geopolítica con Medio Oriente, que siempre está practicando este elemento de contraste, tanto con las presiones cuando es sobre Rusia, sobre el Medio Oriente, o cuando es para compensar la intención hegemónica de los Estados Unidos. Bueno, pues sí, efectivamente, muy interesante todo este tema también de la geopolítica, ¿no? Del papel que tiene Francia en la geopolítica global. Ahora, todo el tema del republicanismo, este partido conservador en manos de Fillon, digo, de alguna manera tiene una propuesta económica que sigue conectando seductoramente con pues estas bases conservadoras en Francia, pero también vemos partidos tradicionales sumamente fisurados, con discrepancias, ¿no? Es decir, ahí tenemos a los sarkozistas y a los gaullistas, en el Partido Socialista también, de alguna manera, hay divisiones, y la gente está harta de esto.
A ver, yo, y aquí quisiera referirme, ya que lo mencionaste, del laborismo inglés, a un viejo libro, de Giddens, A un mundo desbocado. ¿Cuál es el problema de todos los partidos tradicionales? Y lo digo incluso también para los partidos tradicionales mexicanos. En buena medida es que la adaptación a todo, ¿cómo le llamaste? La sociedad digital. No, de la satisfacción instantánea. Exacto. Bueno, el problema es que los partidos y las estructuras tradicionales en el mundo no están pudiendo dar respuesta a esto. Más allá de lo ideológico, sí hay un problema de cambio epocal. Y eso Giddens lo tenía muy claro. Por eso señalaba que había un desboque, lo que vino después fue la tercera vía y lo demás, pero lo que es cierto es que estamos en un mecanismo en el cual ya no tenemos una ubicación, ya no digamos de geometría política, no hombre, de ubicación en el mundo para saber en dónde estamos. Y ese es la gran apuesta que han tenido todos estos grupos neoconservadores. En buena medida decir, no te preocupes, yo sí sé dónde estamos y sé dónde tenemos que ir. Es al final del día el problema de la identidad, porque este desfondamiento de republicanos, de socialistas, de los partidos de en medio de la tradición, de lo que habían sido las bisagras, incluso de los ambientalistas, en todo el caso europeo, ahora llamados verdes, tiene que ver con buena medida que ya no hay una respuesta inmediata. Y ese problema de la respuesta inmediata obedece a estructuras que están efectivamente pensadas para el siglo XX. Claro, para el siglo XX y además pues una elección, ¿no?, que se contextualiza, ¿no?, dentro de este miedo del terrorismo yihadista, ¿no? Digo, los ataques en Francia, tanto en París como en Niza, toda la crisis de migrantes y refugiados, que es un tema toral dentro de estas elecciones, ¿no?, la peor desde la Segunda Guerra Mundial, y también todo el tema pues de la inseguridad económica y del malestar. Bueno, vamos a un corte y cuando regresemos hablaremos de cómo se despide François Hollande del Palacio del Elíseo, ¿no?, y en qué condiciones está, además de platicar también sobre las propuestas económicas. Volvemos. Francia, la mayor potencia agrícola de la Unión Europea, está enfrentando una serie de turbulencias dentro de su factura económica. A pesar de existir un crecimiento económico, este ha sido completamente insuficiente para reducir la tasa del desempleo. Por otro lado, no olvidemos que el estado de excepción fue decretado por François Hollande como producto de los atentados terroristas en París que generaron un clima de inseguridad y de miedo, siendo Francia el primer país de mayores visitantes del extranjero. Por otro lado, además de estas turbulencias para generar una mayor productividad y competitividad de la industria francesa, no olvidemos que se trata de una de las industrias más poderosas del mundo, con sectores muy importantes en materia armamentística, aeroespacial, electrónica y también en el sector de las telecomunicaciones. Brenda, un tema que ha preocupado muchísimo a los franceses ha sido la situación económica. ¿Cómo está el tema del bolsillo en un momento de elecciones? Las promesas de campaña de François Hollande realmente fue recuperar la economía y también reducir el tema del desempleo, ¿no? O sea, la tasa del desempleo. Esto no se ha cumplido. ¿En qué condiciones François Hollande se despide del Palacio del Elíseo? Desde luego, Reina. Después de los famosos gloriosos 30, que son estas 3 décadas de crecimiento económico en Francia tras la Segunda Guerra Mundial, Francia ha caído, digamos, en un bache económico, con altos niveles de desempleo, con relación, por ejemplo, a Alemania, que siempre habían venido un poco creciendo económicamente de la mano, pues se han diferenciado de manera importante la economía francesa y la economía alemana. Hoy, el alemán tiene un 17% más de poder adquisitivo que el francés. Y esto lo nota el francés. Y un tema que señalabas también, el tema de la desigualdad social. Como sabemos, el crecimiento económico que ha traído la globalización se ha distribuido de manera muy desigual. Fundamentalmente, este crecimiento se ha ido al 1% de los más ricos del mundo y a las clases medias de los países en vías de desarrollo.
entonces las clases medias en países desarrollados, como es el caso de Francia, no han visto mejorada su situación respecto a la generación de sus padres. Y esto hace que las nuevas generaciones vivan en este miedo, en esta angustia. Los cambios que ha sufrido el mundo generan que un poco las nuevas generaciones tengan que aprender a vivir con esta incertidumbre. Y en el caso de Francia, esto ha llevado que algunos jóvenes quieran volver a las raíces, al origen, y de ahí un poco el apoyo a Marine Le Pen. Y en ese sentido, no sorprende que haya candidatos que hayan recurrido a figuras como la de Piketty, que se volvió economista francés que cobró mucha fuerza en el mundo a partir de un libro que escribió sobre la desigualdad en el mundo, y que ha estado acompañado incluso en los mítines políticos a la izquierda, ¿no?, al candidato Benoît Hamon. Y sin embargo, aunque este ha sido un tema recurrente para los franceses, pareciera que Macron estaría dándoles una propuesta híbrida que los aleja de este asistencialismo del Partido Socialista, del cual tanto se quejan los franceses, de François Hollande, y sin embargo no los pone en la extrema derecha, que pareciera ser aún hoy para la mayoría de los franceses una amenaza para la democracia y para el buen gobierno de Francia. No, bueno, e incluso, digo, Francia, que ni siquiera produce petróleo, no ha podido salir de ese estancamiento cuando hay precios internacionales, ¿no?, pues muy baratos, ¿no? Entonces esto de alguna manera, Luis Eduardo, pues está también pesando a la hora del voto. Sí, es claro que hay una serie de decisiones, de determinaciones del votante medio, donde en buena medida el bolsillo está siendo el gran factor detonante de esta circunstancia. Específicamente tiene que ver con la mezcla bastante negativa, lo digo incluso para nuestro país, de migración y paro. Entonces, sí, la acusación simplista y simplificada, creo que la podemos entender nosotros, es: los migrantes nos han quitado los empleos y por lo tanto no tenemos ingreso. Hace varios años, ya casi una veintena, Pierro Zambalón escribe un libro famosísimo, El Estado-Providencia, el que provee desde el nacimiento hasta la tumba. El gran problema es que el État-providence se forme, cada vez es más pequeño, cada vez se reduce, y en esa misma medida los ciudadanos lo que están suponiendo es que hay un competidor. El competidor tiene que ver con el Islam, en buena medida para el caso francés, que está acabando con sus oportunidades. Esto no es cierto, o sea, la verdad es que es una ultrasimplificación del debate. Sin embargo, es una enorme tierra de cultivo, un caldo poderoso al momento de los votos. Es bastante atractivo echarle la culpa al otro. Yo quisiera nada más justamente subrayar ese tema, porque en el caso estadounidense, que es un caso simbólico y que a nosotros nos afecta de manera directa, las instituciones de investigación ven que el 87% de los empleos que se han perdido en los Estados Unidos se han perdido por la robotización, sí, por la y no por el tema de la salida de capital a invertir en otros países. Entonces, en efecto, es una simplificación y utilizar esta situación para atizar este discurso de ellos contra nosotros. Claro, así es. Un discurso pues del odio, ¿no? Y un discurso definitivamente de exclusión. Ahora, tenemos todo el tema también del turismo, ¿no? Es decir, los ataques terroristas golpean al sector turístico, ¿no? Que digo, Francia sigue siendo el destino más importante de visitantes extranjeros, se decreta un estado de emergencia, esto genera un clima de inseguridad, de desconfianza, y bueno, también de alguna manera, pues este clima tampoco está abonando, ¿no?, al Partido Socialista. Mira, el terrorismo como tal es indiscutible, está vigente y está presente, y es imponderable en su presencia. Pero lo que hay que tener mucho cuidado es que en los regímenes democráticos la reacción de exceso de fuerza militar, de fuerza de seguridad, puede ser un elemento que limita las libertades sociales. Y aquí es parte de ese equilibrio que se debe tener entre seguridad nacional y libertades sociales. La gran preocupación que tiene Europa, y siguiendo el tema económico un poco, si me permite, Reina, tiene que ver también con el ideal de Maastricht, que no fue logrado a estos años después. Claro. Recordemos que el sistema europeo venía
en un sistema altamente fragmentado financiero y económico. Cada país tenía una moneda, cada moneda era un tipo de cambio, cada tipo de cambio era un mercado, cada uno tenía su bolsa de valores, cada uno tenía sus impuestos, cada uno tenía su estructura de salarios, y de esta manera, en el momento que se simplifica la estructura del euro, se vuelve un mercado único financiero y hay un sistema de vasos comunicantes económicos muy eficaces, intraeuro en la región y extraeuro. ¿Qué quiero decir? Que el mercado intraeuro buscaba dar un equilibrio de mediano y largo plazo para que toda Europa de la zona euro tuviera casi los mismos niveles de vida, casi los mismos niveles de desarrollo económico y casi el mismo modelo de competitividad internacional en la zona extraeuro. Esto no se ha logrado y es ahí donde está en la nueva generación la semilla de la nueva fragmentación de Europa, porque el ominoso acrónimo de los PIGS, Portugal, Italia, Grecia y España, sí, que son muy despectivo, los además, elementos claro, de lastre que no están permitiendo que la zona euro llegue a este esquema de consolidación. Y está dando el argumento precisamente de fragmentación. Yo quisiera retomar el tema del terrorismo porque me parece un tema importante para esta elección. El terrorismo, si bien ha sido abordado por algunos líderes políticos como cuál es la respuesta y se da una respuesta policíaca, aumentar los niveles de la presencia policíaca, fortalecer las fronteras, en fin, un tema de control, digamos, se ha visto que en realidad es difícil prever cuando se trata de ataques como Niza, ¿no? Donde una persona con un vehículo, con un camión, arrolla a una multitud. Y en ese sentido creo que es fundamental tener claro que la cooperación internacional es clave en materia de combate al terrorismo. ¿Por qué? Por justamente compartir información, compartir inteligencia, claro, que pudiera evitar, ¿no? Y atacar las raíces del problema y no evitarla cuando realmente se ha vuelto cada día más difícil evitar este tipo de ataques. En el marco del 60 aniversario del Tratado de Roma y bajo el contexto de la invocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, es que se celebran elecciones en Francia cuando en juego está el rumbo y el futuro de la Unión Europea. Recordemos que Francia es un país toral dentro de la Unión Europea, un miembro fundador, además de columna vertebral para los asuntos económicos y políticos. Por otro lado, no olvidemos que Francia es la segunda economía de la Unión Europea. En un momento de grandes definiciones, Francia también está llamada a relanzar el proyecto europeo conforme al informe presentado por la Comisión Europea del Libro Blanco y de todos los escenarios para la Unión Europea en el año 2025. Ahora, bueno, pues en todo este tema también está este relanzamiento de Europa, ¿no? Francia siendo un país fundador de la Unión Europea, digo, a diferencia de Reino Unido, siendo un pilar de todo el sistema político y económico de Europa, pues tiene una labor, tiene un papel medular que construir en esta Europa, ¿no? Que de alguna manera pues hoy está en debate, una Europa fisurada, una Europa que muchos hablan que está pues pasando por una crisis existencial. Entonces ahí también el tema de Francia me parece que es fundamental en estas elecciones y también se está jugando este tema. Sí, ahí el gran problema que yo veo honestamente es que solo el caso de Macron, ambiguamente y de alguna forma el planteamiento del Partido Socialista son los únicos que están viendo para Europa. Los otros 8 no están viendo para Europa, independientemente de que puedan o no ganar. El caso más claro es el de Anne-Marie Le Pen, pero en estricto sentido el problema es que de los 10 candidatos, 2 son los únicos y uno ambiguamente, hay que decirlo. No muy ambiguamente, es abiertamente pro-europeo, Emmanuel Macron, abiertamente defensor, europeísta total. Cuando él habla de trabajo, integración, cultura, seriedad y responsabilidad, sobre todo lo último, en realidad hay que leérselo con mucha calma el planteamiento electoral. A ver, los políticos, y no Macron porque no lo sea, en campaña plantean algún argumento, pero fuera de la campaña son un poco... Habla de una regulación inteligente, sin embargo sus planteamientos en sus mítines políticos son abiertamente pro-europeos y pro-libre mercado.
Esa es la diferencia, es que entre el mitin, el votante y la decisión... Bueno, ahí estamos analizando lo que dice, lo que plantea, ya después que hagan eso es otra historia, pero estamos analizando lo que Yo prefiero dice, leer ¿no? documentos, en eso soy muy poperiano. Los mítines no me gustan mucho. Pero incluso en su autobiografía él habla de la relevancia que le da él al libre mercado y a la construcción de una Europa fuerte. Yo creo que aquí lo que es clave es que Europa se juega mucho su futuro en esta elección. Sí, claro. Porque si bien Europa puede soportar la salida del Reino Unido, Europa no soportaría la salida de Francia. No digo el eje Unión Europea, ese es el nodo. No, el eje franco-alemán, digo, sería algo totalmente retroactivo, es decir, este proyecto de civilización, ¿no? El máximo proyecto de civilización del siglo XX, ¿no? Está en duda y eso es lo que realmente preocupa muchísimo. Lorenzo, ya pues unos últimos comentarios, ¿cómo estás viendo ahí los lazos entre México y Francia? ¿Por qué los mexicanos tenemos que estar pendientes de esta elección? Mira, repito, para México, ver México fuera de México y ver México fuera de los Estados Unidos es ver México cerca de Francia, cerca de Alemania, cerca de Gran Bretaña, cerca de Japón, cerca de los mercados no tradicionales, sobre todo ahora que estamos en la amenaza obligatoria. Fíjate la frase, la amenaza obligatoria de la diversificación no estadounidense en nuestro mercado. Entonces, después de la crisis del presidente Calderón con el presidente Sarkozy por la affaire Cassés, que realmente lo último que faltó fue retirar embajadores, la siguiente fase fue una reconstrucción diplomática muy positiva entre los gobiernos de México, en el caso de Peña Nieto, y en el caso de Francia de Hollande. Impopulares los dos, pero funcionales los dos en términos de relación. Y la parte más importante, yo siento, es que se establezca que en cualquier momento la relación de estados deba seguir adelante por interés de las dos naciones. Para Francia es muy importante una pieza de relación con México, para México es muy importante la diversificación y el referente, repito, ideológico, el referente de modelo político y el referente de innovación democrática que puede ofrecer Francia, si llega en este momento a generar un proyecto teórico, un proyecto ideológico de avanzada. Para México es importante tener una opción no estadounidense en nuestro futuro. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues llegamos al fin de este programa. Muchísimas gracias a Luis Eduardo Medina por haber estado con nosotros, a Lorenzo Lazo y a Brenda, pues por haber compartido esta mesa de reflexión. Pues estemos pendientes de los resultados electorales, de una segunda posible vuelta electoral. Y bueno, me despido de ustedes, soy Rina Musali, los esperamos con una nueva cita electoral, con toda nuestra mirada en lo que va a pasar en Irán con próximas elecciones. Hasta pronto.